Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19 de junio de 2012. En primer lugar, quiero comunicar que excusan su asistencia las concejales Beatriz Lavián y María José Aranda. El punto del orden del día: solicitud del Grupo Municipal Socialista, la puesta en marcha de un plan de choque regional contra el desempleo dirigido a parados de larga duración, a quienes no reciben prestación por desempleo alguno y a las familias con todos sus miembros en paro. Señor Nieva, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la celebración de este pleno extraordinario, conscientes de que estamos en una situación dramática, diríamos nosotros, en cuanto a la situación de desempleo. Sí es verdad que coincide con el reflejo de nuestra comunidad autónoma y todo como consecuencia, como todo el mundo sabe, de una situación muy crítica de crisis económica globalizada, que algunos creían que con llegar al poder se resolvería sola, que algunos apostaban porque solo con conquistar el ámbito del poder político generarían confianza en no se sabe quién y en no se sabe tampoco cuándo. Las tasas del desempleo no han dejado de crecer y de aumentar en los últimos meses, frente a la promesa del Partido Popular de que nada más llegar al poder, con ellos vendría la creación de empleo. Los ciudadanos están pudiendo comprobar cómo en Castilla-La Mancha, al igual que en el resto de España, las cifras de desempleo superan todos los récords conocidos hasta ahora. Creemos que este es un asunto de política municipal. Creemos que instar a la Junta de Comunidades a la puesta en funcionamiento de un plan de choque, de un plan de empleo de ámbito regional, como ha venido sucediendo en las últimas décadas, es una de las fórmulas de atacar esta terrible lacra hasta que en verdad se produzca un nuevo repunte en cuanto a creación de empleo por otras razones. Este agravamiento de la situación del mercado laboral y la recaída de la actividad económica en Castilla-La Mancha, tremenda en los últimos meses, puesto que en el último trimestre, primer trimestre del año 2012, los ingresos en Castilla-La Mancha han sido poco más de 1.250 millones de euros, lo cual va a suponer un techo de gasto en Castilla-La Mancha de poco más de 5.000 millones de euros, lo cual significa que sobre presupuestos anteriores cercanos a 10.000 millones de euros, este año 2012 y muy probablemente el año 2013, aquí no se va a hacer absolutamente nada que no sea recortar todo, tal y como se está haciendo un día y otro. En los 3 primeros meses del año 2012 ha seguido aumentando la destrucción de empleo. En concreto, 29.000 personas respecto del trimestre anterior. Eso constituye un 5,9 en tasa interanual mayor que el promedio nacional, que no llega al 4%. Y un volumen de desempleados que sigue marcando récords históricos, situando la tasa de paro en el primer trimestre de 2012 por encima del 27%. Datos de la última encuesta de población activa. La EPA, la encuesta de población del primer trimestre, sitúa a Castilla-La Mancha en 272.500 parados, que es la peor cifra de la historia. El no contemplar el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ninguna propuesta para la creación de planes de empleo, reconocido prácticamente por la señora consejera, nos hace contemplar una situación absolutamente alarmante. Familias en torno a la exclusión social que se está produciendo en el ámbito de todas aquellas familias de esta región donde todos sus miembros están en situación de desempleo. Los datos apuntan cifras en torno a un 40%. Y si malos son los datos regionales, los datos de la provincia de Ciudad Real también que lo son. Y actualmente
con datos del mes de mayo, está la provincia en 65.873 parados, lo cual es una cifra absolutamente terrible. En Manzanares apuntamos que estamos en torno a los 2.000, 1.900 y pico para ser exactos, 1.953 para ser exactos. Es una situación, como decimos, que sí le corresponde, en este caso, a esta corporación adoptar una decisión. El Grupo Municipal Socialista contempló como una cuestión negativa que en el presupuesto para el año 2012 del Ayuntamiento de Manzanares, que justificó el señor portavoz en nombre del equipo de gobierno, no contemplaba prácticamente ningún plan de ayuda al desempleo como se han venido produciendo en otros ejercicios. Nosotros dijimos que la situación no iba a mejorar y lamentablemente acertamos. En ningún caso nos alegramos de ello. Sí es verdad que no es tan sencillo. Sí es verdad que en campañas electorales se dicen cosas, se dicen promesas, se argumentan cuestiones que luego no son tan fáciles de resolver. Y en este caso no era tan fácil de resolver la creación de empleo. Lo hemos dicho muchas veces, no tengo ningún pudor en volverlo a decir. Era temerario y también he calificado en ocasiones como un fraude electoral decir lo que se sabe que no se va a hacer. No se puede decir, si quieres un empleo, vota Partido Popular, porque la situación no permitía ese juego de palabras. La situación no permitía ese juego de palabras y la experiencia política de algunos dirigentes debería haber conllevado un ejercicio de responsabilidad mayor, porque en ningún caso tampoco jugaban a favor de ellos. Para colmo, como todo el mundo también sabe y como también dijimos, la reforma laboral que ha llevado a cabo con el rechazo absoluto de toda la ciudadanía, con el rechazo absoluto de toda la clase política, exceptuando al Gobierno y al Partido Popular, la reforma laboral ha hecho que se incremente una pérdida adicional de puestos de trabajo. En nuestra región, entre 4.600 y 8.500, superior a la estimada, donde ya ronda una cifra de 40.000. Los recortes justificados desde el Gobierno del Partido Popular lo único que están haciendo es incrementar esas situaciones de desempleo. Pero este pleno que hemos convocado y que hemos solicitado en el ejercicio de nuestra responsabilidad va destinado a personas de parados de larga duración, a familias donde todos sus miembros están en situación de desempleo y también en aquellos otros casos donde la emergencia está en la puerta de las casas. También el Grupo Municipal Socialista trajo a este salón de plenos una moción en un pleno ordinario en el que hacíamos una propuesta responsable de un plan de empleo local, que también fue, en este caso, rechazado por el equipo de gobierno, o mejor dicho, no fue aprobada la urgencia de dicha moción. Sí es verdad que el alcalde nos dijo, y hablo de memoria, que si la situación mejoraba, se contemplarían. Posteriormente, sí que se nos anuncia planes de empleo. Supongo que no intencionadamente, pero los dos planes de empleo que la web municipal anunciaba era que el Ayuntamiento de Manzanares en realidad iba a participar de los planes de empleo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que a día de hoy es la única de Castilla-La Mancha que está haciendo un esfuerzo económico para dar una solución a más de 2.000 desempleados y que ha puesto a disposición de los ayuntamientos unos recursos económicos para que los ayuntamientos lleven a efectos unos planes de empleo y, en algunos casos, también talleres de empleo, como el Ayuntamiento de Manzanares ha tenido a bien considerarlo de manera positiva e incorporarse
a ese plan de empleo. Repito que es la única diputación provincial de Castilla-La Mancha que está haciendo este tipo de políticas y este tipo de esfuerzos. Porque lo que es indudable es que donde no está llegando a día de hoy la actividad económica en el ámbito privado, por múltiples razones de tipo global, lo estamos viendo cada día, la convulsión política y económica en la que nos desenvolvemos en ámbitos prácticamente de todo el planeta, la situación solo permite que se hagan dichos esfuerzos desde las administraciones. Y creemos que en este sentido la Junta de Comunidades no solo comete un grave error, sino que va a conllevar que Castilla-La Mancha sufra una de las situaciones económicas como no se recuerdan. Probablemente, como decía un articulista, volvamos a los años 50. Nuestra comunidad, y hablo en términos más regionales, tiene más de 920 y tantos pueblos, muchos de ellos de menos de 100 personas, muchos de ellos de menos de 500 personas, donde sin duda ninguna las políticas regionales, incluyendo los planes de empleo, incluyendo también esas escuelas rurales que ahora se van a desmantelar, sin pensar más allá que en los números, sin pensar en las familias, sin pensar en los maestros, sin pensar en los niños. Los planes de empleo regionales, como decía, han generado cohesión social y han fijado residencia en pueblos que en otras circunstancias y en otras épocas de la historia de España prácticamente la gente abandonaba. Porque sin duda ninguna todos los hombres y mujeres al final buscan la educación y la salud de sus hijos. Lo que sin duda alguna en Castilla-La Mancha está en un grave peligro también desde que gobierna el Partido Popular. Castilla-La Mancha está sufriendo una caída del Producto Interior Bruto muy importante, lo que significa una recesión económica, una menor renta disponible de las familias, una contracción del consumo privado. ¿Cómo no? La gente se le inyecta en vena como un virus el síndrome del miedo y hay una tendencia a gastar menos, aparte de aquellos que no pueden gastar nada. Y en definitiva es un círculo vicioso en el que nos estamos desenvolviendo. Los socialistas de Manzanares consideramos de extrema urgencia la necesidad de poner en marcha todas las políticas activas de empleo que tradicionalmente se han venido desarrollando en Castilla-La Mancha y que han contado con un amplio contexto de apoyo social. Las políticas de empleo en Castilla-La Mancha han contado con el apoyo de todos los agentes sociales, de todos los sindicatos de Castilla-La Mancha, de las organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha, de las organizaciones agrarias en Castilla-La Mancha. Planes de empleo, plan joven, programas experimentales, programas OPEA, planes de formación, escuelas, taller, acciones formativas para desempleados y también en algunos casos para trabajadores, de forma que se atiende a personas desempleadas. Pero de manera especial consideramos imprescindible la puesta en marcha de un plan de choque urgente dirigido a desempleados que atraviesan una mayor dificultad al pertenecer a familias con todos sus miembros en desempleo que han agotado las prestaciones o tienen la consideración de parados de larga duración. En Manzanares se han hecho a lo largo de los años muchísimos esfuerzos. Siempre se ha puesto mucho dinero para este tipo de políticas. En la mayoría de los casos, el Partido Popular, o en bastantes casos, las apoyaba. Las apoyaba porque eran conscientes de que de alguna manera no era lo mismo hacer esas aportaciones, hacer esos esfuerzos económicos que no hacerlos. Hoy en día no existe ninguna posibilidad, tan solo el plan de la Diputación y suponemos que será hasta el año que viene. Hasta el año que viene porque el Partido Popular ha renunciado a este tipo de políticas. En Manzanares, con más de 1.953 parados, casi 300 más desde que ustedes gobiernan, un 16% más desde que ustedes gobiernan, la situación es absolutamente grave. Haciendo un repaso global, consideramos que hay que hacer un esfuerzo. Y además
de que creemos que es de justicia instar a la Junta de Comunidades a que ponga en marcha este plan, creemos que también desde Manzanares, y aprovecho la ocasión para manifestarles nuestra disposición a estudiar cualquier fórmula que consideren para apoyar esta situación de estas familias. Hablamos de los que ya no tienen prácticamente ningún ingreso. Al margen de este pleno, les anticipamos nuestra disposición para colaborar en cualquier iniciativa que considere, señor alcalde, tener en esta situación. Creemos que hay mecanismos para articular fondos y nosotros les hicimos una propuesta, caben otras, desde los datos que ustedes manejan. El plan de choque, voy concluyendo en la primera intervención, imagino que tengo una segunda. El plan de choque que se hizo en Castilla-La Mancha nació para dar cobertura a unos 10.000 trabajadores desempleados, todos que habían agotado las prestaciones por desempleo. Y es una situación similar a la actual. Gente que ya no cobraba absolutamente nada. Una vez finalizado ese plan y con datos de la propia Junta de Comunidades, más de 12.131 personas participaron del plan de choque. El 60% hombres, 7.278, y en torno al 40% mujeres, 4.853. El 50% de ellos jóvenes, porque no se les excluía, lo cual también hoy en día es una realidad absolutamente palpable. Y lograron, trabajando estos 6 meses, obtener un salario, seguir acciones de formación, cotizar nuevamente a la Seguridad Social, que también es necesario, y cómo no, y así lo hemos dicho, así lo decimos, y tener derecho a un nuevo periodo de prestación por desempleo. Nació con una dotación económica de 50 millones de euros y al final concluyó con una cifra que ronda los 63 millones de euros. Participaron, como hemos dicho, 12.131 personas de 17.438 que aportaron sus credenciales. 226 ayuntamientos del Partido Popular se adscribieron a ese plan de choque y participaron de ese plan de choque. Por dar los datos, 404 del Partido Socialista, pero eso no significa nada. En volumen pueden ser cualquier tipo de datos. Lo que sí digo es que en aquel plan de choque 226 ayuntamientos del Partido Popular participaron. Se realizaron más de 3.000 contratos. La bondad, que no la verdad, la bondad de ese plan fue evidente. El Ayuntamiento de Manzanares en esa época, en esa legislatura pasada, donde se hicieron grandísimos esfuerzos, conjugó ese plan de choque con los planes de la propia Junta de Comunidades que seguían existiendo, con los planes de la Diputación que también existían y con los esfuerzos realizados desde el propio Ayuntamiento. Tanto es así que en el año 2007 381 personas trabajaron al margen de la plantilla estructural del Ayuntamiento, 369 en el 2008, 548 en el 2009 y 596 en el 2010, porque es en estos años cuando entra en funcionamiento este plan, para un total de cerca de 1.000 trabajadores y para un total de 9.471 meses de trabajo. En cifras, el Ayuntamiento de Manzanares en aquella ocasión también puso por encima de 2,5 millones de euros cada uno de los años para hacer políticas de empleo, dando un total con datos oficiales de 11 millones de euros. Lo que queremos reivindicar es la situación alarmante que consideramos existe y que creemos que va a seguir existiendo. La legitimidad de que esta corporación inste a la Junta de Comunidades a que se lleven a cabo planes de empleo. No hacemos más juicios de valor en esta ocasión. Creemos que es imprescindible. Creemos que si no, la situación va a ser dramática, señor alcalde, señores concejales, y sencillamente una situación dramática lo único que conlleva, como muy bien sabe la mayoría de las personas, exclusión social, violencia, situaciones de marginación que desde luego nadie
nadie desea. Estamos convencidos que todos ustedes tampoco. Por tanto, en la justificación del Pleno, nosotros proponemos el acuerdo de que el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares inste al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a convocar de forma inmediata y urgente un plan de empleo en colaboración con entidades locales, asociaciones y o empresas para ofrecer al menos una oportunidad de empleo, aunque sea temporal, a las miles de familias que peor lo están pasando, especialmente aquellas que todos sus miembros están en situación de desempleo. Un dato que se suena mucho, lo he dicho antes, es en torno al 40%. Me da igual si es en torno al 30%. En cualquier caso, sí que sabemos que es una situación dramática. Todas estas personas que no perciben ningún tipo de prestación, pensión o ayuda en la unidad familiar, así como a parados de larga duración y aquellos que ya agotaron la prestación por desempleo. En este primer turno nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señor Sobriego. Gracias, señor alcalde. Para Izquierda Unida, lógicamente, es difícil, creo que hasta imposible, oponerse a la aprobación de esta moción, porque es oponerse a pedir que se pongan en marcha planes de empleo cuando hay miles y miles de familias al borde de la exclusión social. Pero también tenemos que recordar al Partido Socialista su corresponsabilidad, junto con la que tiene ahora el Partido Popular, en la mala gestión que se está haciendo de esta crisis y en las consecuencias que está teniendo. Olvidémonos de la crisis internacional, de la crisis global y tal. La gestión de la crisis es nefasta y ha sido nefasta tanto por parte del PSOE como por parte del Partido Popular. Esta crisis, creo, y lo creo con conocimiento de causa porque conozco más de las situaciones que me gustaría conocer, ¿no? Esta crisis se llevará por delante muchísimas cosas, ¿no? Se llevará los bienes y el patrimonio de muchas familias, se está llevando las ilusiones y las esperanzas de muchos ciudadanos y lo que creo que es más importante todavía, se va a llevar por delante el futuro de toda una generación de jóvenes de este país. Pero deberíamos de intentar que por lo menos no se lleven nuestros recuerdos, nuestras experiencias y la memoria. La memoria es importante que no se la lleven por delante la crisis, porque si no volveremos a cometer los mismos errores. Nosotros, Izquierda Unida, no va a contribuir a esa pérdida de memoria, por supuesto, ni tampoco vamos a contribuir a la utilización partidista de esta maldita crisis, tanto del PP como del PSOE, porque claro, depende de qué gobierne o esté en la oposición. Todo hace una utilización partidista de la crisis, ¿no? Como digo, para que no se nos olviden muchas cosas y para que la memoria nos haga recordar de vez en cuando dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. El pasado 10 de mayo hizo 2 años desde que ZP, quiero decir, el señor Zapatero, empezó con la política de recortes. Y basta unos datos. La prima de riesgo en mayo del 2010 era de 130 puntos básicos y hoy, en junio de 2012, es de 583 puntos básicos. Increíble incremento. El paro en mayo del 2010 era de 4,5 millones de personas, según la EPA. En junio del 2012, de 5,6 millones. Nuestra deuda pública en el 2010 era un 64% del Producto Interior Bruto. En el 2012, según los presupuestos generales del Estado, llegará al 74% del Producto Interior Bruto. A lo que habría que sumar el rescate bancario, que nos llevará a cerca del 84% del Producto Interior Bruto. El déficit público en este país en el 2010 era del 9%, en el 2011 era del 8,53%, a pesar de los recortes que se hicieron, claro. Y para el 2012 el Fondo Monetario ya nos ha calculado un 7,9% de déficit público, muy lejos de ese 5,3%. Estos son los datos que nos aclaran
que la gestión, tanto hasta 2010 como a día de hoy, a junio de 2012, pues solamente vamos a peor. O sea, la deriva es total. Ni el PSOE antes ni el PP han sido capaces de poner freno a esta sangría. Os ha hablado, señor Nieva, de la reforma laboral, la última, claro, del Partido Popular, las nefastas consecuencias que está teniendo y lo poco que está contribuyendo a la creación de empleo. Pero debemos de recordar también, porque es nuestra obligación, que la reforma laboral, el señor Zapatero dejó un rastro de casi 700.000 nuevos parados y sentó las bases para la reforma laboral del Partido Popular, por cierto, ya se lo dejaron fácil. El gobierno del PSOE se cargó el acuerdo que tenía con Izquierda Unida sobre el PRODI. Era la ayuda de 426 euros, se recolarán a los parados, que se acordó, se debería mantener el tiempo hasta que la tasa de paro llegara al 15%. No se respetó. También ha hablado el señor Nieva del plan de choque de Barreda. Efectivamente, mientras duró, tuvo unos efectos pues, bastante, amortiguaron bastante el paro en Castilla-La Mancha, dieron oportunidad y posibilidad a muchas familias de tener unos ingresos mínimos, porque era un plan de choque para los desempleados sin ningún tipo de cobertura, evidentemente. El último fue de junio del 2009 al 1 de marzo del 2010. Los últimos contratos de ese plan de choque se firmaron o se acabaron en septiembre del 2010. Bien, cuando acabaron, Izquierda Unida y los sindicatos de Castilla-La Mancha le pidieron al señor Barreda que prolongara ese plan de choque. El señor Barreda nos dijo que no, porque se lo había pedido el señor Ángel Nicolás, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha. Estos datos están en la hemeroteca y pueden consultarlo cualquiera. Nosotros ya en febrero del 2012 presentamos una moción para que se convocara el Plan de Acción Local y Autonómica por el Empleo para el 2012. Propuesta, como siempre, que fue rechazada en la urgencia por el Partido Popular. La señora Cospedal, como todos sabemos, ha rechazado o ha anunciado su rechazo a estos planes de empleo locales y quiere decir que no va a haber ni dinero desde la Junta de Comunidades para este tipo de empleo, porque además es lo que reflejan los presupuestos que se ha presentado desde el gobierno del PP. Por otro lado, también quería decir, como ya he dicho antes, que esta es una moción de un claro oportunismo político. Y así lo debemos de decir. La situación, por supuesto, la demanda. Pero es que pedir algo cuando sabemos que en los presupuestos que se van a aprobar, porque tiene mayoría absoluta el Partido Popular en las Cortes Regionales, pues es un brindis al sol. Nosotros creemos que bien, que está reivindicar, y está bien intentar hacer el trabajo desde las administraciones, pero en realidad, con estas mayorías absolutas que existen hoy en este país, todo esto nos suena, como he dicho, a brindis al sol. Quisiéramos equivocarnos y que el equipo de gobierno aprobara esta moción, es lo que más desearíamos, también lo decimos. Y además esta moción pues, trata de darle honores a la Diputación por su plan de empleo. Veo que también critica la reforma laboral, como he dicho antes, aunque luego el PSOE aplique en la Diputación, en diversos servicios o en Lanza, como conocemos, o ayuntamientos como Herencia, Argamasilla de Alba o en La Solana próximamente, esta misma reforma laboral que critica. Por lo tanto, nosotros vamos a estar a favor de la moción, pero tenemos que criticar, lógicamente, esta utilización partidista que se hace de la crisis y sobre todo de lo que le afecta a las familias. Y también, por otro lado, desde luego tenemos que criticar, y no nos olvidamos, del Partido Popular. No nos olvidamos. Nosotros criticamos, hemos criticado y seguiremos criticando el doble rasero que se utiliza
a nivel nacional, a nivel autonómico, incluso a nivel local, como conocemos, el tema de la austeridad y el tema de los recortes. No hay dinero en los presupuestos de Castilla-La Mancha para los planes de empleo, no hay dinero, por ende, en los ayuntamientos para los planes de empleo local, pero sí hay dinero para exponernos unas subidas exageradas a los liberados de este ayuntamiento. Lo recordaremos siempre, porque hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Nosotros, como he dicho, vamos a estar a favor de la aprobación de la moción y no por el uso oportunista que se quiere hacer de la misma, sino por el fondo del asunto. Estamos en una situación insostenible de urgencia social y económica por la que atraviesan más de 100.000 familias en Castilla-La Mancha, más de 30.000 en nuestra provincia y más de 800 familias en nuestro pueblo. El equipo de gobierno debería demostrar un mínimo de sensibilidad con los ciudadanos y ciudadanas de Manzanares en este tema. Y a veces debería de estar por encima de las consignas, órdenes o dictámenes que su partido les transmite y que deberían de pensar eso, que por encima de la fidelidad a los partidos debería de existir la fidelidad a las personas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sabariego. Señor Martín Guitero. Pues tiene muy fácil la crítica el representante de Izquierda Unida, puesto que ellos no han estado en ningún gobierno. Evidentemente al PSOE le resulta más difícil porque le ha hecho historia. Entonces el señor Sabariego, si algún día está en algún gobierno, si algún día está en alguna situación como la que se está atravesando en los últimos años, pues veremos entonces qué es lo que puede hacer, veremos cuál es su margen de maniobra y veremos cuál es su fidelidad a lo que él llama las consignas de su partido. Dicho esto, y antes de entrar al fondo del asunto, pues sí quiero explicar a los vecinos el contexto en el que se celebra este pleno extraordinario. Se trata, pues una vez más, de una campaña que ha puesto en marcha el Partido Socialista, pues a través de mociones en muchísimos ayuntamientos, que puede tener detrás pues esa buena intención de hacer un plan de choque y de alguna forma atajar el empleo, pero que en las formas en las que se produce hace dudar de esa sinceridad y de esa buena intención. Más bien, pues lo que se pretende es desgastar al Partido Popular, criticar lo que están haciendo unos gobiernos en muy pocos meses en unas circunstancias dificilísimas. Digo que las circunstancias son un poco extrañas, más aquí en el caso de Manzanares, porque en vez de presentar una moción en un pleno extraordinario como se está haciendo en otros municipios, en un pleno ordinario como se hace en otros municipios, pues han solicitado un pleno extraordinario y lo han solicitado pues mirando muy bien las fechas para que de ninguna forma el alcalde pudiera hacerlo coincidir con el pleno ordinario. Saben ustedes que si se celebran el extraordinario y el ordinario uno a continuación del otro, solo se cobra uno. Bueno, pues nos lo han puesto de forma que no pudiéramos materialmente hacerlo coincidir. Piden además el pleno en ausencia de su compañera, la señora Lavián, sabiendo pues que sería muy probable que ella no pudiera estar presente en las fechas que teníamos para convocar el pleno. Pero esto no es lo más grave. Lo grave es que la señora Lavián pues ayer envió un correo electrónico para disculpar su ausencia, hasta ahí normal, pero donde luego empieza a criticar al alcalde por fijar la fecha del pleno extraordinario sin consensuar con ella. Pues nuestra extrañeza no puede ser mayor, nuestra perplejidad. Vamos a ver, si sus compañeros convocan un pleno extraordinario sin contar con ella, sabiendo que ella está ausente, ¿cómo puede tener la cara de afear la conducta? Es un exceso. No, bueno, eso es su opinión. No es mi opinión. A usted nos lo ha interrumpido y haga el favor de mantener silencio. Pero lo que no está haciendo, haga el favor de mantener silencio. Lo que está haciendo es su juicio. Haga usted el favor de mantener silencio. Cosas. Además, si usted ha tenido copia del correo electrónico, su lo compañera... Que no tiene nada que ver con el bueno, extremo. usted no está poniendo la palabra. Solo le pido que dirija. Por favor, la le advierto por primera vez. Adelante.
Todo esto viene al caso de lo que decíamos antes. Queremos tomarnos este tema en serio porque creemos que es grave, pero claro, con estas circunstancias pues nos hace pensar que no van tan en serio y que andan buscando otras cosas. Centrándonos en el asunto, la situación del desempleo evidentemente es gravísima. Eso no lo vamos a discutir y no vamos a quitar ni un ápice a la gravedad que tienen las cifras de desempleo en este momento. Pero tampoco hace falta engordar las cifras ni manipular los datos que usted pone en el texto, ustedes ponen en el texto de su solicitud de pleno extraordinario, su propuesta de acuerdo. Vamos a ver, dicen en el texto de solicitud de pleno que el paro no ha dejado de aumentar en los últimos meses. Claro, pero es que eso es una verdad a medias. O sea, el paro no ha dejado de aumentar en los últimos años. O sea, el paro, el desempleo no para de aumentar desde el último trimestre de 2007, con gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha y en España. Evidentemente, en los últimos meses ha seguido creciendo, pero es que esto viene de atrás. Y antes no solicitaron ustedes ni planes de choque, ni solicitaron plenos extraordinarios, ni hicieron peticiones de ningún tipo, porque estaba gobernando el Partido Socialista tanto en el Gobierno de la Nación como en Castilla-La Mancha. Dice también en su escrito, y acaba de explicarnos, que el paro ha alcanzado la tasa más alta conocida, con un 24,4% a nivel nacional. Pues tampoco es cierta esa cifra. En el primer trimestre de 1994, la tasa de desempleo en España alcanzó el 24,5%, la tasa más alta de la democracia. Creo que no hace falta que recuerde a los vecinos quién gobernaba en España y quién gobernaba en Castilla-La Mancha en 1994. O sea, la curva del paro y las tasas del paro son estas. Por unas circunstancias o por otras, el paro solo ha bajado con el gobierno popular de José María Aznar. Con los gobiernos socialistas siempre nos han dejado más paro que el que se encontraron al llegar. Y no hemos hecho más que empezar la legislatura. Dice también, en un punto de su escrito, y ha mencionado la cifra, que el paro ha aumentado en Manzanares 303 personas desde el 1 de enero de 2012. Imagino que debe ser un error o bien en la cifra o bien en el mes, porque estamos manejando los mismos datos que usted los ha citado. Cualquier vecino puede comprobar en la web del Servicio Público de Empleo Estatal que la cifra de parados en Manzanares en el mes de diciembre de 2011, es decir, al acabar el año, me da igual final de diciembre que 1 de enero, en el mes de diciembre de 2011 terminó con 1.827 y en el mes de mayo ha sido 1.953. Es decir, en lo que va de año, Manzanares tiene 126 parados más. Son muchos, no es para alegrarse ni es ningún triunfo, pero es menos de la mitad de la cifra que usted estaba dando. No sé si se refiere a otro periodo. Efectivamente, en mayo de 2011 había 1.683 parados. Cuando tomamos posesión, cuando se celebraron las elecciones, tomamos posesión casi un mes más tarde, tampoco salen esos 303. Pues esto no quita gravedad a las cifras, pero creo que debemos ser rigurosos. Dicen que los efectos de la reforma laboral los han cuantificado en una pérdida adicional de puestos de trabajo en la región entre 4.600 a 8.500, superior a la estimada. Oiga, ¿y de dónde salen esas cifras? ¿Y cómo pueden dar una horquilla de 4.600 al doble, a 8.500? ¿Y por qué no 2.000 o por qué no 16.000? Es que es muy fácil especular y elucubrar. Es totalmente gratuito. No sabemos lo que hubiera pasado si no se hubiera hecho la reforma laboral. Dice también, como bien le ha comentado el señor Sabariego, muy oportuno, que la Diputación Provincial ha demostrado su compromiso con los ciudadanos en esta materia. Hombre, podemos matizar el compromiso, porque el compromiso respecto al empleo lo ha demostrado principalmente con 6 ciudadanos, entre los que se encuentra usted, señor Nieva. Por lo demás, tenemos planes de empleo, pero también, como ha dicho el señor Sabariego, tenemos un montón de despidos en la plantilla de la Diputación y los que van a venir. Igual que está sucediendo en todas las administraciones.
gobernadas por el PP o gobernadas por el Partido Socialista. El Partido Socialista no está legitimado para criticar a ningún otro en materia de desempleo, porque son ustedes unos especialistas en crear parados, son ustedes unos especialistas en cultivar el voto cautivo mediante políticas supuestamente dirigidas a fomentar el empleo. Durante años han generado grupos de trabajadores que nunca accederán al mercado real de trabajo, que siempre estarán cautivos entre el empleo temporal municipal y el subsidio de desempleo. Y ha dado unas cifras de épocas mucho mejores que esta, que son para echarse a temblar. Es decir, ¿cómo puede haber tanto trabajador en la plantilla del ayuntamiento cuando lo lógico es que esa gente estuviera trabajando en empresas o fueran autónomos, tuvieran su propio... El ayuntamiento ha generado un montón de empleo alrededor suyo que nunca sale de ahí. Son ustedes especialistas en destruir empleo a base de endeudamiento público y morosidad en las administraciones para con sus proveedores. Han arruinado a empresas con los impagos de la Junta y de los ayuntamientos. Imagínese usted el paro que nos podríamos haber ahorrado si el glorioso Plan E de Zapatero se hubiera empleado, esos 14.000 millones de euros en sus dos fases, en pagar a proveedores como se ha hecho ahora, cosa que estaba expresamente prohibida en las condiciones del Plan E. ¿Cuántas empresas y cuántos puestos de trabajo se podrían haber salvado en 2009 si se hubiera aplicado ese dinero a lo que se ha aplicado ahora? Hemos tenido que esperar a 2012 para que bajo gobiernos nacional y regional del Partido Popular se aprueben planes de pago a proveedores por importe de 35.000 millones de euros. En el caso de Castilla-La Mancha, casi 3.000 millones de euros que se harán efectivos dentro de unos días. Estos planes, como todo el mundo sabe, han dado un respiro a 106.342 empresas acreedoras de ayuntamientos y lo darán a unas 20.000 empresas acreedoras de la Junta. Porque para seguir manteniendo las prestaciones, para poder llevar a cabo políticas de empleo, tenemos que mantener los puestos de trabajo, tenemos que defender el empleo, tenemos que mantener las cotizaciones. Si se nos caen las cotizaciones, todo lo demás no vamos a poder mantenerlo de otra manera. Pero es que no son solo especialistas en destruir empleo. A la habilidad histórica del PSOE para convertir las bolsas de paro en voto cautivo han añadido en los últimos años el último invento de la golfería política a gran escala, como es la apropiación de fondos destinados a los parados a base de montar eres fraudulentos en su feudo de Andalucía. Esto es el colmo. Desde su toma de posesión, los gobiernos nacional y regional del Partido Popular se están esforzando para detener la sangría, pero nunca antes en democracia los gobiernos entrantes se han encontrado con una situación tan desastrosa como la que ustedes nos han dejado. Y deben remediarla, o intentarlo, además, en unas condiciones económicas tan durísimas como las que estamos viviendo en estos últimos meses. Y mientras tanto ustedes dándole a la pancarta y a la cacerola cuando deberían estar pidiendo perdón por su nefasta gestión cada día que sale el sol y los días que amanece nublado como hoy también. Señor Nieva, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Al respecto de cómo el Grupo Municipal Socialista realiza el trabajo de oposición, creo que solo cabe interpretar una cuestión, y es si lo hacemos dentro de los márgenes de la legalidad o no. Este grupo ha presentado en lo que llevamos de legislatura más mociones que todo el partido que el Partido Popular en la legislatura anterior, y lo hacemos en el ejercicio no solo de nuestra responsabilidad, sino de lo que consideramos oportuno o conveniente, y es posible que en algunos casos no estemos acertados, pero lo único que hacemos es oposición dentro de la ley. Nosotros solicitamos la creación y la convocatoria de plenos extraordinarios cuando lo hemos considerado, y la alcaldía, en el ejercicio también de su responsabilidad, adopta la medida que considera. Aquí se ha celebrado un pleno conjuntamente con otro y
Grupo Municipal Socialista lo había solicitado para defender la sanidad pública de Manzanares, lo que no hacen ustedes. Para defender la sanidad pública, universal y gratuita en esta ciudad, lo que no hacen ustedes. Y el alcalde podía haberlo convocado a las 48 horas, atendiendo a la gran preocupación que había en el colectivo y entre los ciudadanos, como se ha demostrado con 2 manifestaciones multitudinarias y con muchas concentraciones muy importantes a las que ustedes no le dan la mínima valoración. Pero en todo caso es nuestra responsabilidad, y también es la responsabilidad del alcalde, interpretar políticamente, cosa que nosotros podemos compartir o no, cómo lo hace. Entonces solo pedimos el respeto lógico. Este portavoz, el único pleno extraordinario que ha cobrado esta legislatura, fue uno que convocaron ustedes y que este portavoz, en nombre de su grupo, consideró que no debíamos celebrar. Y ahí me quedo, señor Martín Gaitero. Y usted sabe que digo la verdad. Podríamos matizar mucho. Bueno, Más allá, por favor. señor Martín Gaitero, más allá de eso, y están todos en la interpretación política de las cosas, es que ustedes, y ahí el señor alcalde se comprometió en esta ciudad a que las mociones que el Grupo Socialista presentara se declararía la urgencia y se debatirían. Luego no ha sido así. No ha sido así. Razones, cada uno tendrá las suyas. Nosotros no consta en el acta ni una sola deliberación de las mociones, porque como no se declaran las urgencias, señores concejales del equipo de gobierno, pues a lo mejor hoy consideramos conveniente que este asunto de oportunismo político, no lo comparto, creo que es una cosa que está ahí mismo, al lado de nuestras casas, una realidad, y que seguramente ustedes conocen tan bien como nosotros, porque los desempleados suelen ir al ayuntamiento a pedir una oportunidad de trabajo. Por tanto, nosotros solicitamos los plenos extraordinarios cuando lo consideramos. El señor alcalde, si cree que no lo debe convocar, que no lo convoque. Nosotros lo solicitamos. Pero no se puede prejuzgar todo ese tipo de cosas, señor Martín Gaitero, que lo único que pretende es desacreditar una actuación que es legítima. Como las razones por las que la señora Lavián no ha convocado al pleno. Pues porque a partir de ahora lo vamos a convocar 5 o 6 personas, las que consideremos, y ya ustedes actuarán en consecuencia. En realidad el alcalde, al que en este contexto y en este sentido apelo a su papel de presidente de la corporación, para que se debata lo que hemos venido a debatir. Lo que hemos venido a debatir, que son campañas de los partidos, son estrategias políticas de los partidos. El Partido Popular en la legislatura pasada pidió plenos extraordinarios y los cobró. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a cobrarlos? Los cobraron y se puede demostrar por qué no. Si cuando se cobra una asistencia, no creo que ahora se interprete que se está cobrando el tiempo que se está aquí. Creo que es una asistencia por el trabajo que se desarrolla o como se quiere interpretar. Los miembros del equipo de gobierno, hay más de 4 concejales y un no parcial liberados, y ya está. Y así se acordó. Y la oposición no tiene concejales liberados, en otros ayuntamientos sí, aquí no. La oposición cobra unas asistencias, pero que también pueden traer una moción o una propuesta, que ustedes tienen la mayoría. Por si no se les había ocurrido, que consideran que no debemos cobrar las asistencias. Planténselo. La oposición también pidió plenos en la legislatura pasada. La señora Serna lo recordará, que era portavoz. Y se celebraron. Y se celebraron. Y se celebraron casi todos de manera extraordinaria, sin hacerlos coincidir. Habría que mirar las solicitudes. Por tanto, me parece que no era el tema el cómo se ha convocado, o si la señora Lavián, que efectivamente ha hecho un correo justificando su asistencia y considerando que, igual que en el último se intentó consensuar, a lo mejor se podían consensuar las fechas. Pero también es verdad, como yo digo, que no es imperativo. El alcalde, igual que el pleno de la sanidad lo hizo coincidir con el pleno ordinario y no pasó nada, se desarrolló
y se celebró como se tenía que celebrar, el otro se hizo a continuación, y ese tema queda suficientemente aclarado por mi parte. Una serie de consideraciones, señor Sabariego. Fundamentalmente dice que no puede estar en contra de la moción, pero que es políticamente oportunista. Claro, no puede estar en contra de la moción porque no es posible estar en contra de esta moción, si no es por razones políticas de no pensar en las personas. Y sin embargo está de acuerdo. Pues si está de acuerdo es porque considera que es oportuna. Si es oportuna, está de acuerdo. Por tanto, señor Sabariego, dígaselo a los parados. La estrategia de Izquierda Unida, en la que yo suelo hacer mínimas críticas, entre otras cosas porque no tiene la responsabilidad de gobierno, y en ese papel es muy sencillo. En algunos sitios ya sí van teniendo que asumir responsabilidad de gobierno y probablemente ya tengan algún dolor de cabeza que otro. Aquí no. Aquí, un poco coincidiendo con determinados colectivos, todos son iguales, todo mal. Pues no, ahora está gobernando el Partido Popular. ¿Que usted quiere estar media vida recordando a Zapatero? Pues Zapatero ya perdió las elecciones. Y ya es un expresidente. Lo mismo que es un expresidente el señor José María Aznar, o el señor Felipe González, o el señor Suárez. Y no venimos aquí a hacer un análisis histórico, lo podemos utilizar para los argumentos. Sin embargo, ha dado muestras evidentes el señor Sabariego de la diferencia que había de mayo de 2010 a mayo del 2012. Si es que es así. Y lo digo de verdad, créanme, ojalá y no estuviéramos en estas diferencias. Ojalá. Ojalá y hubiera sido tan sencillo empezar a generar empleo y empezar a generar trabajo. Si los datos son escalofriantes, al margen de los diferentes datos, en general creo que son absolutamente escalofriantes. Pero no solo en datos de desempleo o sobre encuestas de población activa o sobre las cotizaciones al sistema, los ingresos de las administraciones, la caída del consumo mes a mes, en tasas interanuales, está cayendo estrepitosamente, lo cual significa que en el círculo vicioso España, y esto ya sería política para otros de más alto responsabilidad, España está en una situación dramática, como seguramente el Partido Popular no pensaba, igual que la tuvo dramática en su momento el señor Zapatero, porque el señor Rajoy dijo que cuando la prima de riesgo alcanzara los 400 puntos España estaba intervenida. Pues estamos en 500 y mucho, y aquí aguantamos todos como podemos. Entonces la responsabilidad sí que nos lleva a tomar decisiones y a hacer propuestas, que es para lo que estamos. Y las podemos hacer vía moción, como venimos haciendo, con mayor o menor acierto, pero con mucha seriedad, porque hemos traído una media de 3 mociones todos los plenos. O podemos pedir plenos extraordinarios porque la ley no lo permite. Allá la responsabilidad de quien considere otras cosas. Y en este caso hemos considerado que este tema tenía que entrar en un pleno y que no se debatiera conjuntamente con otros. Es nuestra opinión y es nuestra consideración. Y desde luego la ayuda de 426 euros no se ha interrumpido. Y seguimos apostando porque se mantenga como un mecanismo. De hecho, se va a llevar al Parlamento una iniciativa para que se mantenga la subvención de la ayuda de 426 euros a los parados. Porque aunque en algunas etapas había parados que consideraban que esa cifra era, valga la forma de hablar, poco digna, hoy en día es una ayuda muy importante para muchas personas. Y el plan de choque, quien lo puso en marcha fue el gobierno de José María Barreda, y por eso lo ponemos en valor. Si ya cuando quedaban 6 meses para las siguientes elecciones se consideró no ponerlo en marcha, de acuerdo, pero quien lo puso en marcha fue el gobierno de José María Barreda, con todas las organizaciones sociales, con todas. Y quiero recordar que Izquierda Unida no estuvo en contra, creo que estuvo a favor en este pleno, porque sí hubo que hacer en los plenos la adscripción a los planes de choque de la Junta de Comunidades, señor Martín Gaitero. El Partido Popular creo que se abstuvo.
Pero en cualquier caso, el plan de choque dio empleo en Manzanares y en Castilla-La Mancha en los datos que nosotros hemos reflejado. Y no es un pleno para desgastar al PP. Al PP, claro, se supone que al que está en el gobierno se desgasta, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Y en una etapa como la actual, sin duda ninguna. ¿O es que no se desgastaron los gobiernos anteriores en los 2 últimos años? Si es que la situación no puede ser más caótica. Pero también es verdad que desde las administraciones, que yo creo, señor Martín Gaitero, que recurre en exceso, ya ha pasado un año, a la situación que repite sistemáticamente, en la convicción de que una cosa dicha 1000 veces se convierte en verdad. La Junta de Comunidades no está en el desgobierno absoluto en esta tierra. De hecho, nos están gobernando, pues bueno, ¿qué pasaría en Cataluña si la mitad del gobierno... Perdón. ¿Qué pasaría en Cataluña si la mitad del gobierno y más de la mitad de los directores generales fueran de otra tierra? Pero si aquí son prácticamente todos de Madrid. La mitad del gobierno y la mitad de los directores generales son de Madrid. Si no tienen ningún vínculo con la tierra. Ningún vínculo con la tierra. De ahí el desmantelamiento político, social y económico que se está produciendo. Y eso lo está haciendo el gobierno del Partido Popular, no el gobierno de José María Guerrero. Algún día de la herencia nos podemos sentir orgullosos, de la herencia, de la sanidad que quedó creada hasta que se ha empezado a desmantelar, de la educación, de las políticas sociales y también de las políticas de empleo. Hemos venido con la pretensión de hacer un llamamiento. Creemos que es imperativo que desde la Junta de Comunidades se pongan en marcha planes. Y he introducido, señor alcalde, una referencia un poco improvisada, volviendo a la idea anterior, que también desde el Ayuntamiento se puede realizar algún esfuerzo. Y le hacemos un llamamiento a eso. Los datos son, sin duda, alarmantes, señor Martín Gaitero. Manzanares ha tenido 2.000, ha tenido 1.950, la situación que tiene. Había, como usted ha dicho, 1.600 y pico cuando llegaron al gobierno, pero lo que sí sabemos es que no se está gestionando nada bien desde este ayuntamiento, tampoco la política de empleo. Ni siquiera se está tratando, señor Martín Gaitero, a las personas con la dignidad que merecen, desde nuestro punto de vista. Creemos que hay que hacer esfuerzos conjuntamente y se pueden articular medidas económicas para sacar cuanto menos de la situación de aquellos que están en extrema necesidad, de aquellos que están al borde de la exclusión, de aquellas familias que se pueden controlar desde los servicios sociales, que tienen todos sus miembros desempleados. En aquellas casas donde prácticamente ya nadie está cobrando prestación, hay que hacer para todos ellos un esfuerzo. Y de ahí que proponemos que se apruebe el acuerdo que llevábamos en nuestra moción. Por tanto, creyendo que es legítimo que defendamos, cómo no, lo que consideramos justo. La Junta de Comunidades no está haciendo ningún esfuerzo por ingresar dinero en los ayuntamientos. Ningún esfuerzo. Y el tema de la Diputación hecha referencia al plan de empleo, es así, y de hecho ustedes van a entrar en el plan de empleo, el Ayuntamiento de Manzanares va a entrar en el plan de empleo de Diputación. Y desde luego, si Diputación ha considerado que tiene que hacer un ERE en un determinado sitio, es un asunto de esa institución, que supongo que en el ámbito de esa institución tendrá la valoración que deba tener. Pero en el caso de la Unión de Promoción y Desarrollo, es que el 70% de esa unidad estaba subvencionado por la Junta de Comunidades, señor Sabariego. El 70%. Y el 30% por la Diputación. Y yo no tengo por qué defender aquí nada en ese sentido. Para eso están los representantes políticos en ese organismo, que no aquí. Lo que sí he dicho es que es la única que tiene un plan de empleo de 8 millones de euros. Y es tan real como que todos los ayuntamientos de esta provincia han entrado. Y a los planes a los talleres de empleo, pues también van a entrar prácticamente todos. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún otro. Porque no hay ningún otro plan. El plan E, señor Martín Gaitero,
8.000 ayuntamientos había en España, pues menos 2, todos entraron en el plan, ¿eh? Todos los ayuntamientos de España. Y prácticamente la mitad de los ayuntamientos de España estaban gobernados por el Partido Socialista y también la otra mitad estaba gobernado por el Partido Popular. Luego, alguna bondad verían en el hecho de participar del plan de los años que se tuvo en ejercicio. Ahora no venir ahora a criticarlo cuando prácticamente todos ustedes entraron dentro y entraron con las condiciones que venían establecidas, que se tenían que desarrollar actuaciones que no estuvieran contempladas previamente en el presupuesto. Y se hizo en 8.000 ayuntamientos y creo que España tenía en ese momento 8.002. Ese dato es absolutamente también irrefutable. Por tanto, venir a criticarlo, algo que se podían haber hecho otras cosas. Se hizo eso. Y desde luego el Partido Popular no renunció a ese plan. Muy al contrario. A lo mejor el Ayuntamiento de Ciudad Real ingresó 7, 8, 9 millones de euros porque en Ciudad Real había muchísimos carteles que ponían plan E. Entre otras cosas porque eran obligatorios el ponerlos. Con lo cual, criticarlo ahora, después de participar de él, no parece, en todo caso, objetivo. Reiteramos, y concluyo, que creemos que las políticas de empleo desde las administraciones son una fórmula absolutamente válida en determinadas épocas, pero en esta es absolutamente imprescindible. Salvo que ustedes hoy me digan a mí que la economía va a repuntar y que va a empezarse a crear empleo y que las personas van a tener una oportunidad de sacar adelante lo básico que necesitan para vivir con dignidad. Nosotros creemos que se pueden hacer esfuerzos y es lo que proponemos. Lo propusimos en el ayuntamiento, no lo vamos a volver a traer porque trajimos una moción. Lo que sí haremos es decirlo, que cuando quieran podemos hacer números, que ustedes tienen las posibilidades y se puede ahorrar en determinadas cosas e invertir en empleo, en un plan de empleo municipal también. Nada más, muchas gracias. Señor Sobariego. Sí, gracias. Creo que no deberíamos de entrar en estos enfrentamientos partidistas, porque son partidistas al final, entre los tres grupos que aquí estamos, porque al final lo que queda es la imagen que damos delante de los ciudadanos. Estamos tratando un tema muy, muy delicado, como para que empecemos a recordarnos o a echarnos en cara políticas y hechos del pasado de unos y otros. Me refiero al Partido Socialista y al Partido Popular, que son los dos que han gobernado, claro. Pero, señor Gaitero, es que el que gobierna es el que tiene responsabilidad. Claro que nosotros no hemos gobernado y no sabemos cómo reaccionaríamos, evidentemente. Pero creo que la política de recorte que está llevando a cabo el Partido Popular no casa ni de muy lejos con el programa político de Izquierda Unida, ni con las medidas que Izquierda Unida propone para salir de la crisis, como puede ser una fiscalidad progresiva, como puede ser el afloramiento del trabajo sumergido, como puede ser la liquidación de instituciones que no valen para nada en este país. O sea, nosotros sí tenemos nuestro propio programa y nuestras propias políticas para salir de la crisis. Y no coincide para nada con el suyo. Lo que pasa es que, por desgracia, como usted ha dicho, no gobernamos. Pero creo que, como he dicho antes, el escudarse, el esconderse detrás, como vienen ustedes haciendo ya reiteradamente, y no soy yo precisamente sospechoso de defender al Partido Socialista, pero esconderse detrás de lo mal que lo hicieron ustedes para tapar lo peor que lo están haciendo ustedes ahora mismo, pues creo que no es tampoco una buena solución, ni para dar salida a los problemas, ni para que los ciudadanos se enteren de qué es lo que van a hacer, que parece ser que al final va a ser nada, como siempre. Por otro lado, contestarle, porque no quiero entrar en polémicas de datos que ha corregido el señor Martín Gaitero. Usted siempre habla, cuando da sus datos, como si fueran los ciertos. Usted tendrá las fuentes que tiene, las fuentes oficiales, que es donde normalmente acudimos todos. Lo que me extraña después es cómo no coinciden los datos. Eso sí que es curioso, eso sí que es digno de un estudio. Pero bueno, creo que no voy a entrar en las guerras de cifras, de datos y tal, pero claro, también cada uno utilizamos los datos como queremos. Remontarse a 1994, cuando el paro era mayor,
es ya un poco rebuscado, señor Gaitero. Por otro lado, señor Nieva, creo que hay una igualdad, un axioma aquí que usted no ha entendido muy bien. Se puede estar de acuerdo y seguir pensando que es un oportunismo político, porque lo he dicho al final, lo tengo por aquí apuntado, que no compartimos la oportunidad o el oportunismo o el uso que se hace del oportunismo político, pero sí estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, porque es un tema dramático. Esa es nuestra incoherencia, según usted, pero nosotros entendemos que no hay incoherencia ninguna, porque como usted ha reconocido, esto forma parte de una campaña que está llevando a cabo el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Lo que no ha reconocido es que se trae en este momento, porque es cuando se están discutiendo los presupuestos generales de Castilla-La Mancha, y evidentemente es el momento de crear tensión social o de crear la alarma social, sabiendo que no hay partidas destinadas a políticas de empleo en los presupuestos. Por lo tanto, creo que donde deberían de pelear o donde deberían de trabajar este tema es precisamente en las Cortes regionales. A ese oportunismo político me refiero yo. No voy más allá en nada. Usted me dice que sigo recordando al señor Zapatero y tal, y que, bueno, que tenemos que estar en quién está gobernando ahora mismo. Pero es que la crisis no es algo que se haya generado hace un año ni hace 6 meses. La crisis es una continuidad de errores y de una mala gestión que viene del gobierno del señor Zapatero. Y, lógicamente, para saber de dónde viene una situación hay que remontarse a sus inicios. Eso es un estudio diacrónico, no sincrónico en el momento que estamos, sino diacrónico, a través del tiempo. Por eso me veo en la obligación de tener que recordar quién fue quien inició la mala gestión de esta crisis. Y con respecto a la sanidad, pues también le voy a recordar que fue el gobierno del Partido Socialista el que aprobó una ley junto con el Partido Popular que fue la que dio lugar a la entrada de la privatización de servicios en la sanidad pública. Fue el Partido Socialista y el Partido Popular con la posición de Izquierda Unida en las Cortes Generales. Entonces, tengo que recordar cosas porque ya lo he hecho en mi primera exposición. Quiero que la gente no pierda la memoria. No quiero que se llegue a las próximas elecciones donde cada uno libremente votará habiendo olvidado una parte de la historia. Eso es muy peligroso. Por otro lado, no sé si se han dado cuenta o si han observado esta utilización que se hace de Izquierda Unida, en este caso de este concejal, ¿no?, tanto por parte del Partido Popular como del Partido Socialista, cuando criticamos o argumentamos en contra de uno de los dos partidos, lo estamos haciendo muy bien, claro, de cara al otro. Y cuando nos toca la otra cara de la moneda, lo hacemos mal. O sea, lo hacemos bien y mal, depende de a quién critiquemos. Quiero reivindicar y quiero decir muy claro que Izquierda Unida no está ni para defender a un partido, ni tapar a otro, ni nada por el estilo. Nuestro argumento intentamos, dentro de nuestro conocimiento y nuestro leal entender, intentamos que sean argumentos objetivos e imparciales. Simplemente porque no aspiramos a nada más que a informar a la ciudadanía de este mare magnum que han creado los dos grandes partidos de este país y en el cual, al final, los que estamos pagando el pato, como se suele decir, somos los que no hemos tenido nada que ver con toda esta crisis financiera que nos han traído los llamados mercados, que por cierto tienen nombre y apellido, no crean que eso es un ente que está por ahí, ¿no? Por lo tanto, volvemos a reiterar, nuestro voto será a favor de la aprobación de la moción y recordarle, señor Gaitero, que la responsabilidad de buscar soluciones y políticas que mejoren la vida de los ciudadanos básicamente es de quien gobierna. Lógicamente la oposición tiene su corresponsabilidad en intentar hacer una crítica constructiva, pero no quiera culparnos de lo mal que va la cosa a los que no tenemos ni posibilidad ni medio de articular esas políticas. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martín Quintero. No le culpo, señor Sabariego, simplemente le digo que si algún día tiene oportunidad de gobernar, pues también tendrá oportunidad de equivocarse y de recibir la crítica como gobierno. Me habla de su intención de mantener viva la memoria. Pues eso estoy haciendo yo también, mantener viva la memoria. Que cuando esto pase dentro de unos años, pues que no se nos olvide todo lo que hemos atravesado y, como usted dice, las causas. Cada uno las analice como las analice, pero que no se nos olvide lo que ha pasado y cómo están sucediendo los acontecimientos y quién ha gobernado en cada momento. Al Partido Socialista, que de la herencia se sienten orgullosos, pues entonces no les debe molestar que les recordemos la herencia de vez en cuando. Entonces, en cuanto a memoria y demás, pues vamos a dejarnos cada uno de funcionar un poco a nuestro aire para recordar lo positivo y lo menos positivo que de todo hay. Señor Sabariego, las tres medidas que ha dicho a mí me parecen bien: la fiscalidad progresiva, el afloramiento del empleo sumergido y la reducción de organismos inútiles. Yo creo que ya está haciendo estas cosas el Partido Popular. El afloramiento de empleo sumergido, hay quien piensa que el cierto repunte que hay en afiliaciones se debe más precisamente a ese afloramiento de empleo sumergido, empleo negro, que a creación de empleo. Y la reducción de organismos inútiles es una de las banderas del Gobierno regional y del Partido Popular en general, con lo cual me alegro mucho que estemos de acuerdo en eso. Igual acaba votándonos algún día. No. Bueno, por Dios. Silencio, silencio, por favor. Señor Nieva, el Plan E y sus dichosos carteles, me parece que eran 43 millones de euros en los carteles. Que ha habido pueblos donde se ha comprado un ordenador portátil y valía el cartel, el mínimo, el más barato, valía 1.500 euros. Por favor, no me hable del Plan E y de los carteles, por mucho que se hayan acogido todos los ayuntamientos al dichoso Plan E. Y respecto a la dignidad con la que podemos tratar a las personas y a los trabajadores, pues eche usted la vista atrás cuando llegamos hace un año, cómo iban, por ejemplo, los operarios de la limpieza, los trabajadores del ayuntamiento, cómo iban equipados y cómo van ahora cuando los ve usted por la mañana. Luego me habla usted de dignidad de las personas y de los trabajadores. Hay medidas para intentar atajar el desempleo y crear empleo y salir del bache. En cuanto al paro juvenil, que arranca ya de la crisis del sistema educativo, tenemos un 30% de los estudiantes universitarios que no acaba su carrera y un 3 de cada 10 alumnos que no terminan la escuela. Así se comprende que 1 de cada 2 jóvenes no encuentra empleo y que España pues esté a la cabeza del desempleo juvenil en Europa. Los jóvenes que han encontrado trabajo lo han hecho en condiciones de precariedad, en contratos temporales y sueldos bajos. Y dicen las encuestas que hasta 7 de cada 10 jóvenes estarían dispuestos a emigrar con tal de encontrar trabajo. Las reformas del Gobierno se orientan a que los jóvenes vuelvan a tener oportunidades de futuro con empleo estable y de calidad. La reforma laboral fomenta la contratación de jóvenes con 3.000 euros para aquellas empresas que contraten su primer trabajador de menos de 30 años. Impulsa la contratación indefinida de los jóvenes bonificando con 3.600 euros. Se está fomentando un modelo de formación profesional dual para permitir que los alumnos puedan formarse y trabajar al mismo tiempo, cosa que algún centro de aquí de Manzanares ya viene haciendo desde hace 30 años. Ahora lo estamos descubriendo. Para que los estudiantes consigan su título, un 33% del periodo de formación debe ser en prácticas, y se facilitan convenios con las empresas para estas prácticas, para formación a distancia, para becas y para seguimiento del aprendizaje. La reforma en esta materia sigue el modelo alemán de formación vinculada a la empresa, que facilita la inserción laboral de los jóvenes. Se pretende equilibrar también en materia educativa el porcentaje de alumnos que estudian formación profesional, que en este momento es aproximadamente del 32%, con el de los estudiantes de bachillerato, que es aproximadamente el 68%. Hay otras medidas, como la reforma de la normativa comercial, que facilita la apertura de comercios. El pequeño comercio es un sector clave que tiene el 5% del PIB y da trabajo a 2 millones de personas en nuestro país. Se pretende, con la ley de dinamización del comercio minorista, facilitar los trámites y permitir que se puedan abrir
estos comercios, estos negocios con mucha mayor agilidad a través de lo que se llama la licencia express. Primero se abre el comercio y luego el ayuntamiento verificará que se cumplen todas las condiciones. Esta medida está dirigida para comercios pequeños de hasta 300 metros cuadrados, de alimentación, textil o servicios como peluquerías, pero que son muchas veces estos pequeños negocios los que crean una buena parte del empleo, las pymes y los autónomos. Ahorrará además costes de apertura y de arranque a todos estos pequeños negocios. Esa iniciativa puede beneficiar en total aproximadamente a 1 millón de comercios que en este momento están en España sin licencia. Todavía en el Ayuntamiento de Manzanares no hemos conseguido solventar ese volumen de expedientes de licencias en trámite que nos encontramos al llegar aquí hace un año. El plan de pago a proveedores, tengo que volver sobre él, pero es que es importantísimo y es una medida que ha valorado muchísimo todo el mundo, todos los ayuntamientos. Decía usted que todos los ayuntamientos se acogieron al Planet, todos los ayuntamientos se han acogido al plan de pago a proveedores y las comunidades autónomas. Son unas 177.000 pequeñas y medianas empresas las que están cobrando gracias a este plan. A primeros de junio, con la fase que corresponde a los ayuntamientos, habían liquidado sus facturas unos 106.000 proveedores aproximadamente, con un montante de 9.000 y pico millones de euros. De esos proveedores, 2 de cada 3 son pequeñas empresas y autónomos. Por desgracia, algunos no van a llegar a ese plan a proveedores porque las empresas desaparecieron antes. Decía que muchas empresas cerraron por los impagos de las administraciones públicas. Las comunidades autónomas, dentro de la fase que les corresponde de este plan de pago a proveedores, empezarán a pagar también el 30 de junio y, como he dicho antes, en Castilla-La Mancha serán cerca de 3.000 millones de euros los que se va a inyectar al tejido empresarial, del cual tiene una proporción muy importante los autónomos y las pequeñas empresas. Esta inyección de liquidez impulsa la actividad y evita la destrucción de empleo. Ojalá se hubiera hecho antes. El Gobierno se está esforzando por mantener la cobertura al desempleo. Se están dedicando casi 30.000 millones a mantener prestaciones con una tasa de cobertura del 69%. Se dedican casi 6.000 millones de euros a políticas activas de empleo y han aumentado las bonificaciones a la contratación hasta los 2.600 millones de euros. Como decía antes, están dando prioridad a los puestos de trabajo estables y de calidad, preferentemente para jóvenes, para parados de larga duración y para mujeres. Hemos conseguido recuperar la disciplina fiscal en las comunidades autónomas, que han cerrado este primer trimestre del año con un déficit cero, cosa que llevábamos muchísimo tiempo que no se veía. Hemos conseguido tener cuentas trimestrales de estas comunidades autónomas. Tenemos transparencia donde antes había opacidad y aun sin los anticipos del Estado, el déficit agregado es del 0,45, que está totalmente en línea con el objetivo para final de año de limitar el déficit de las comunidades al 1,5 del PIB en este año. El Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo para regenerar el tejido productivo de la región y generar empleo de calidad, estable y bien remunerado. Con el cambio de Gobierno hemos pasado de una política de subvenciones y de empleo subsidiado a una política de promoción del autoempleo y mejora de la empleabilidad de los trabajadores ocupados y desocupados. Los presupuestos de la Junta para 2012 recogen la cifra de 65 millones de euros en políticas activas de empleo, ciñéndonos a fondos exclusivamente para este fin. De esta forma, podemos asegurar que todas las acciones realizadas por el Gobierno en materia de empleo se podrán pagar. Es que no podemos seguir haciendo políticas de empleo y luego dejar de ver a todas las entidades colaboradoras, a las que imparten los cursos y demás. Se va a hacer lo que se pueda pagar. El empleo lo crean las empresas, no lo crean las administraciones públicas. El sector empresarial está recuperando la confianza y se están generando empresas en nuestra región, concretamente 2.321 desde el mes de julio del año pasado.
fruto de una política económica razonable y no basada en la subvención por la subvención. El Gobierno regional también ha puesto en marcha la Ley de Emprendedores Autónomos y Pymes, con el único objetivo de generar empleo en nuestra región y para que cualquier buena idea pueda plasmarse en la creación de una empresa. Y en ese sentido también el Ayuntamiento de Manzanares está realizando actuaciones de ese tipo para ayudar a los emprendedores, para premiar las iniciativas empresariales que permitan surgir nuevas empresas y, lógicamente, nuevos puestos de trabajo. Se han habilitado líneas de financiación con entidades bancarias por importe de 51,5 millones de euros para todo el que quiere emprender una nueva empresa. Y en cuanto a la reforma laboral, permite flexibilizar la contratación y el mercado laboral de forma que el despido sea el último recurso, que se puedan hacer otro tipo de ajustes y otro tipo de cambios y reorganizar el trabajo que no haga forzoso, imprescindible, única salida, el paro, el despido. La prensa de hace un par de días informa de que, en contra de lo que se pronosticaba, en la provincia de Ciudad Real los EREs de extinción se han reducido tras la aplicación de la reforma laboral, contra lo que pensaban los pesimistas. Para ir terminando, piden ustedes un plan de empleo regional para ofrecer trabajo temporal a los parados, pero tampoco nos dicen en qué consistiría, ni a cuántas personas afectaría, ni qué dotación presupuestaria se precisa, ni, lo más importante, de dónde deben salir esos fondos. Pero el caso es que, a la vista de los resultados de sus planes y políticas anteriores, pues creo que los detalles tampoco importan demasiado. Como ha dicho el señor Sabariego, en cualquier caso, esa propuesta detallada debían llevarla a las Cortes regionales. Aprovechen ustedes ahora para seguir haciendo esa oposición, porque ahora lo tienen ustedes fácil, porque las circunstancias son muy difíciles. Vendrán tiempos mejores, pero no será gracias a ustedes. Y vendrán tiempos mejores y les seguiremos recordando su responsabilidad en el desastre que padecemos hoy y su irresponsabilidad y deslealtad en su papel de oposición en esta legislatura. Desde el equipo de Gobierno municipal manifestamos a los Gobiernos de España y de Castilla-La Mancha el apoyo a su labor y, de manera específica, a las medidas adoptadas para generar empleo en nuestra región. Es hora de trabajar todos juntos para buscar soluciones a la crisis con reformas como las que han emprendido los Gobiernos de España y de Castilla-La Mancha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues simplemente unos comentarios. Decir, señor Sabariego, señor Nieva, que la sensibilidad del Partido Popular en cuanto a la situación actual del plan de empleo, pues no es en absoluto inferior a la de ustedes. Lo que pasa es que las circunstancias son las que hay. Comparar las partidas presupuestarias que se hacían desde la Junta de Comunidades, pues en la década de los años 2000, con una economía boyante, con unos ingresos importantes en cuanto a transferencias y en cuanto a impuestos que recaudaban, y a la vez pues dejando de pagar sus obligaciones y proveedores, pues claro que se pueden destinar pues partidas importantes al desempleo. Parecido ocurrió aquí en Manzanares. Se han hecho aportaciones dentro de los presupuestos y modificaciones de crédito con cargo a remanente de tesorería para impulsar planes de empleo, que efectivamente podrían ser necesarios, bueno, pues con cargo pues a lo que ya hemos dicho en más de una ocasión, pero bueno, que hay que volver a repetir y que habrá que analizar pronto la situación del agua en Manzanares, la venta de aquella sociedad del agua, por así decirlo. Pero además de eso, cuando el Partido Socialista abandona el poder en Manzanares, no tan solo no deja dinero en las arcas, sino que deja una deuda de 4,5 millones de euros. Mire, si hubiese dejado algo, no hubiese dejado deuda, que nosotros lo hubiésemos puesto para inversiones que podíamos haber hecho, o bien haber destinado partidas efectivamente a algunos planes de empleo. Y por último, decirles que efectivamente mi compromiso está ahí, que ya lo dije públicamente, y que en el último trimestre de este año, y dependiendo cómo vayan nuestras obligaciones con el presupuesto y los ingresos y los gastos que vayamos conformando, entendiendo, y hasta la fecha podemos decir que van bien, pues si encontramos unas partidas de superávit, pues efectivamente haremos algún plan de empleo posible.
Y si estoy convencido de que la Junta de Comunidades, en un momento dado, también tiene o vislumbra posibilidades de hacerlo, ya digo, la sensibilidad es la misma de unos que de otros. Bueno, dicho esto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la solicitud del Grupo Municipal Socialista? ¿Votos en contra? No se aprueba la solicitud. Pues sin más, se levanta la sesión.